No obstante, no todo fue color de rosa, porque a la hora de querer alquilar nos encontramos con lo típico, que te piden 1000 cosas, hacía la conversión de todos los valores a libras esterlinas, traduje los documentos, me hice entender sí o sí. Te voy a dar los principales aprendizajes que nos dejó esta experiencia encontrando casa en Irlanda. Ponte en la posición del propietario del inmueble, que es quien finalmente toma la decisión para un propietario deseoso de alquilar su inmueble a la mejor persona. Esta casa que ves a mis espaldas empezó como algo impensable para nosotros. Es bien sabido mundialmente la crisis de la vivienda que se vive en Irlanda. Es una isla pequeña y mucha gente quiere venir a vivir aquí y no se construyen viviendas a la velocidad que se necesita. Por tanto, los precios se van por las nubes. Nosotros éramos conscientes de ese problema y sabíamos que la casa a la que llegásemos iba a ser más bien modesta. Pero no importaba porque se compensaba con el hecho de que nuestro niño, Salvador, pudiera estudiar inglés. Por eso nunca nos imaginamos acabar en una casa preciosa como esa que estás viendo atrás. A continuación te voy a contar cómo lo logramos. Antes de continuar, conviene dar un poco de contexto sobre la situación política de la isla de Irlanda. La isla de Irlanda está al lado de la isla de Gran Bretaña. Estas dos islas son las islas principales del archipiélago británico. Y en la isla de Irlanda se encuentran dos países. Por una parte, la República de Irlanda y por otra parte, Irlanda del Norte, que es un país constituyente del Reino Unido. Con la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea, quedaron en la isla de Irlanda dos países muy distintos. Por un lado, la República de Irlanda, que sigue perteneciendo a la Unión Europea y que es primordialmente el sitio donde la mayoría de gente que viene a la isla de Irlanda quiere vivir, sobre todo estudiantes de todo el mundo. Y por otra parte tenemos al Reino Unido, del que hace parte Irlanda del Norte, que ya no pertenece a la Unión Europea. Pero a pesar de que en esta isla hay dos países en principio muy distintos, no existen fronteras entre ellos. Básicamente te enteras de que has pasado de un país a otro solo porque el GPS te lo dice, porque te salta un aviso del roaming o porque ves que los letreros han pasado de estar en millas a estar en kilómetros. Ahora que ya sabes eso, puedo continuar con la historia de la casa. Nuestra idea original, dado que tenemos la nacionalidad española, era vivir en la República de Irlanda, que es un país de la Unión Europea. Y como España también es europeo, podemos vivir allí como Pedro por nuestra casa. Pero luego de llegar y ver las opciones tan limitadas para encontrar alquiler, lo terriblemente caro que era, que no había ninguna frontera con Irlanda del Norte, que era significativamente más barato el alquiler en Irlanda del Norte y que no necesitábamos desarrollar ninguna actividad económica porque tanto yo como mi pareja teletrabajamos por una empresa española, pues decidimos, adivina qué, mejor iniciar nuestra búsqueda en Irlanda del Norte, donde el mercado inmobiliario se encuentra sustancialmente menos saturado, los precios son mucho más competitivos. No obstante, no todo fue color de rosa, porque a la hora de querer alquilar nos encontramos con lo típico, que te piden 1000 cosas en forma de justificantes de ingresos e incluso estudio de crédito que cuesta alrededor de 50 euros y debes pagarlos por el solo hecho de aplicar a una vivienda. Nosotros, naturalmente, no cumplíamos con nada de eso porque acabamos de llegar al país. No teníamos ni ingresos británicos, porque nuestros ingresos eran españoles, no teníamos ni historial de crédito en el Reino Unido y mucho menos a alguien que nos sirviera de avalista, fiador o que deudor, porque no conocíamos a nadie. Aún así, yo rellené todas las solicitudes de las casas que nos interesaban, así no pudiera cumplimentar la mayoría de formularios debido a que habíamos acabado de llegar y éramos extranjeros, como comentaba. Eso sí, a todas las solicitudes les agregaba un escrito explicando nuestra situación, pero no solo eso, sino que también hacía escritos introductorios para explicar cómo interpretar nuestros justificantes de ingresos españoles. Hacía la conversión de todos los valores a libras esterlinas, traduje los documentos, puse información de cómo se podía validar la autenticidad de esos documentos. Mejor dicho, me hice entender sí o sí. Después de enviar estas aplicaciones, la verdad es que la práctica totalidad de todos los inmuebles a los que las enviamos nos respondieron. Pero el que más rápido nos respondió fue justamente el de esta casota que está atrás, y era la que más nos gustaba. Nos respondió la encargada de la inmobiliaria que los propietarios querían reunirse con nosotros en la casa. Nosotros encantadísimos, así que de una, con nuestro inglés rudimentario, logramos caerles bien a los propietarios, tanto así que ese mismo día nos notificaron que nosotros ganábamos y que procediéramos con el pago de 1000 libras esterlinas. Ese fue el precio por el que nos alquilaron esta preciosa casa. Te voy a dar los principales aprendizajes que nos dejó esta experiencia encontrando casa en Irlanda y que estoy seguro de que te van a servir si estás pensando en venir una temporada a este maravilloso país. Primero, estudia muy bien tus ventajas y desventajas. En el caso de nosotros teníamos la enorme ventaja de que podíamos trabajar desde casa y además viajamos desde España en ferry con nuestro coche, lo cual nos daba libertad para establecernos
prácticamente en cualquier lugar de la isla. Si tú tienes menos opciones porque vienes a estudiar o vienes a trabajar físico o a estudiar, igual vigila todo el perímetro a la redonda de la zona que has escogido. Para la búsqueda en la República de Irlanda, la aplicación principal es daft.ie y para la búsqueda en Irlanda del Norte la aplicación principal es propertypal.com. Allí puedes encontrar todas las viviendas disponibles en alquiler. Segundo, no te asustes con la cantidad de documentos, requisitos o papeles que piden y tú no tienes. Ponte en la posición del propietario del inmueble, que es quien finalmente toma la decisión, y piensa qué es importante para esa persona. Puede ser que para ese propietario sea importante que su inquilino no reciba muchas visitas. En ese caso, tú como extranjero que no tienes familiares en este país, pues vas a presentar una enorme ventaja. Puede que a ese propietario le interese que tengas una religión específica y no hagas fiestas en casa, o que tengas referencias de otros propietarios de otros inmuebles que hayas alquilado, o que no fumes, o que no tengas mascotas, o que estés todo el día por fuera de casa, etc. Cada quien tiene una situación personal y seguro que de ahí se pueden extraer enormes ventajas para un propietario deseoso de alquilar su inmueble a la mejor persona, no a la que más dinero gane, sino a la mejor persona. Diría que tu situación personal es tan solo el 50% de lo que se considera. El otro 50% es cómo de bien te vendas al propietario. Tercero, si finalmente eliges la República de Irlanda como destino y vas a Irlanda básicamente por el inglés, entonces cuídate de elegir zonas de la isla donde se hable gaélico o irlandés, que es un idioma muy distinto al inglés. Es como si quisieras ir a España a practicar tu español y te vas a Cataluña. Allá lo habla todo el mundo, pero a la gente no le gusta hablar. Pues lo mismo con las zonas de Irlanda donde mayoritariamente se habla gaélico. En Irlanda del Norte afortunadamente no se presenta este problema. Allí solo se habla inglés. Cuarto, si vienes en familia, ten en cuenta que en la República de Irlanda la mayoría, si no todos los colegios públicos son católicos. Y en algunos se enseña más gaélico que en otros, pero en todos se enseña. Mientras que en Irlanda del Norte encuentras colegios públicos católicos, colegios públicos aconfesionales y colegios públicos protestantes. Y hasta donde yo sé, en ninguno se enseña gaélico o irlandés. Quinto, abre tu corazón y prepárate para vivir una experiencia inolvidable, porque la calidez de los irlandeses es memorable. Yo había escuchado que la gente lo mencionaba en vídeos, pero se quedaron cortos, la verdad. Me voy profundamente sorprendido y enamorado de esta gente. Son tan generosos, cálidos, hospitalarios, amables, etc. Y lo mejor es que esas cualidades son expansivas, son creadores y no puedes evitar contagiarte. Ahora, a donde sea que vaya, voy a ser la persona más amigable, más cálida y más hospitalaria. Y eso lo voy a hacer en honor a los irlandeses. Si este vídeo te fue de utilidad, te agradecería que dejaras un like, te suscribieras al canal. Mil gracias por haber dedicado tu tiempo a verme. Hasta la próxima.